Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. El Ministerio de Salud informó que a nivel nacional hay 4.815 contagiados y 37 fallecidos por coronavirus en Chile. Se trata de 334 casos nuevos respecto al día anterior, mientras que se sumaron 3 nuevos fallecimientos, sumando así 37 muertes por el COVID-19. En cuanto al número de recuperados, son ya 728 personas. En la instancia, las autoridades de salud informaron que de los pacientes hospitalizados por coronavirus, 260 de ellos están con ventilación mecánica y 36 en una situación crítica. Y ponga mucha atención a lo siguiente, porque a partir de este miércoles todos quienes utilicen transporte público, terrestre y subterráneo deberán utilizar mascarillas, una medida obligatoria que busca evitar contagios en los traslados de miles de chilenos. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, alertó que llamados como este en el mundo podrían arriesgar los insumos hospitalarios. Es por ello que en Chile se va a permitir su confección artesanal. Una imagen que se reitera en el transporte público. Algunos usuarios tomando precauciones, otros no. Mascarillas que hasta hoy no eran exigidas en buses o en el metro. Es que se hará obligatorio el uso de mascarillas en todo transporte público y privado que sea remunerado. El miércoles a las 5 de la mañana entrará en vigencia la medida en buses del transporte de superficie, metro, taxis, colectivos, buses interurbanos, aviones y embarcaciones marítimas. El hecho de que todos los pasajeros del transporte público, privado, pagado, están en un área confinada y por lo tanto la posibilidad de guardar además una distancia social de 1,5 metros es muy difícil, en un taxi, en un colectivo, en el metro. Si sube un pasajero, aunque se suba con mascarilla, igual yo me pongo mi mascarilla. Me cuido. Y cuido al pasajero también. Es una excelente idea y de verdad que todos deberíamos de tomar conciencia sobre el asunto. Mascarillas que desde la primera semana de esta emergencia han estado agotadas en el mercado. Sí, está un poco escasa. Sí, de hecho están agotadas, sí. Yo ahora de hecho andaba buscando para llevarlas, pero no encontré. Si al principio la obligatoriedad de la mascarilla solo se asociaba a equipos médicos, el Ministerio la fijó para los usuarios del transporte público y privado. Sin embargo, la OMS esta jornada se refirió a esta medida replicada en varios países del mundo. Estamos conscientes que el uso masivo de mascarillas podría saturar la disponibilidad de estas máscaras especiales para quienes más las necesiten. Por eso el gobierno no exigirá la mascarilla certificada en el transporte público, sino más que nunca hizo un llamado a la creatividad. Partimos en 2 la polera y luego hacemos 3 pliegues. Este instructivo del Ministerio de Salud enseña cómo fabricar una mascarilla casera en simples pasos, doblar una polera y con 2 elásticos queda una protección facial. Lo importante es que ofrece, aunque si bien no un aislamiento perfecto como podrían ser estas del personal de la salud, pero ofrece una buena barrera. No olvidemos que al final cualquier cosa es mejor que recibir las microgotas de saliva de nuestro interlocutor en la cara. Recomendaciones para ocuparlas: lavarse las manos antes de ubicarla en la cara y sacarlas sin tocar la superficie para evitar así la contaminación. Si quiere retirarlas, siempre debe ser desde los elásticos, ojalá antes que se humedezca, una barrera que en una comuna no solo será obligatoria en el transporte público. Toda persona que transite por el espacio público o bien que se encuentre en lugares de uso público en la comuna Las Condes deberá usar una mascarilla que proteja su nariz y boca. Inédita medida comunal, mascarilla que toma relevancia. Es por eso que distintas asociaciones y agrupaciones trabajan en la fabricación de ellas. CMPC reconvirtió algunas plantas y está confeccionando 30 unidades por minuto. Algunas municipalidades también se han sumado a través de donaciones que financiarán talleres de costura para ampliar la producción. En menos de 48 horas su uso será obligatorio, al menos en el transporte. Fiscalización que estará a cargo de la autoridad sanitaria y no se descartan sanciones. Las empresas del transporte no repartirán mascarillas, por eso es una responsabilidad del pasajero para así aportar a la disminución de los contagios del COVID-19. Multas de hasta 50 millones de pesos deberán pagar quienes no respeten los cordones sanitarios en Semana Santa. El control implicará que a partir de este jueves a las 10 de la noche nadie podrá salir ni entrar a la región metropolitana, al sector de Temuco, Padre Las Casas y el Gran Concepción. Cada
Cada año 400.000 vehículos abandonan Santiago en Semana Santa. El principal destino, la costa de la región de Valparaíso. La idea es que esta vez todos los que tenían planes se queden en sus casas. Ese es el llamado del gobierno, de los alcaldes y también de los habitantes de los principales destinos turísticos que hoy temen ser contagiados. Lo que pasa es que no sacan nada de más convenir porque los locales acá en Viña del Mar están cerrados. Entonces, aunque vengan, no sé qué van a venir, si en el fondo no pueden pasear o hacer lo que usualmente ellos realizan. El gobierno anunció medidas restrictivas en las carreteras para evitar el movimiento de turistas a la costa y otros destinos. Llaman a respetar la cuarentena y abstenerse de cruzar los 3 cordones sanitarios que se instalarán a partir de este jueves a las 22 horas en la región metropolitana, Temuco, Padre Las Casas y el Gran Concepción. Solo se puede atravesar ese cordón si es que se lleva un salvoconducto equivalente a aquellos requeridos en toque de queda. Advirtieron que quienes quebranten o intenten salir del cordón sanitario arriesgan multas de hasta 50 millones de pesos y podrán enfrentar la ley de seguridad del Estado. En la región metropolitana se controlarán todas las vías de acceso sin excepción. Además, se van a detener absolutamente todos los vehículos. Va a haber control de temperatura de las personas que vayan en esos vehículos. Va a haber verificación de las cuarentenas de los casos confirmados y también de los posibles contagios. En Valparaíso piden derechamente cerrar el acceso en las carreteras y adelantar los controles para evitar que los automovilistas salgan en forma paulatina. Nos parece que es fundamental que no esperemos el Jueves Santo, sino que hoy día mismo decretemos el cierre sanitario de la quinta región. Nosotros comenzamos nuestros controles a partir de mañana a las 08 horas, porque no vamos a permitir que las personas hagan este desplazamiento para infringir la medida que ya está dispuesta. El mismo llamado a quedarse en casa hicieron en la región de Coquimbo. Es una responsabilidad súper grande venir en estos momentos a vacacionar, entre comillas, porque no estamos en tiempo de vacaciones. Pido encarecidamente, no vengan a La Serena porque el riesgo que se corre es muy grande. En Pucón, su alcalde pidió a la Armada fiscalizar desde ahora y que se les obligue a todos los que están ocupando su segunda vivienda a abandonar la zona. Junto con el edil de Villarrica buscan crear una barrera sanitaria permanente en el límite de ambas comunas. Podría ser más conveniente aún una medida mucho más drástica que sería cerrar Villarrica, cerrar Pucón, sobre todo para estas fiestas de Semana Santa. Los comerciantes están alineados y han dicho que prefieren perder las ganancias para proteger la salud de todos. Recuerden de que Pucón, sus centros de salud son muy pequeños, que a veces ni siquiera están pensados en la comunidad local. Frenar la propagación del COVID-19 depende de todos nosotros. Tomar conciencia de una vez por todas que estamos frente a una pandemia que tiene a todo el mundo de rodillas y que aún no sabemos hasta cuándo se prolongará. ¿A quiénes hay que transportar en un avión FACH cuando el diagnóstico de COVID-19 es positivo? La duda surge tras el traslado de un médico de Temuco, quien, pese a que las autoridades afirmaron que contaban con los elementos técnicos para su tratamiento en la zona, decidió junto a su familia su derivación a Santiago. De Temuco a Santiago, por decisión familiar y en un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Así fue el traslado del médico Marcelo Calderara, de 61 años, nefrólogo del Sistema de Salud Pública y docente de la Universidad de la Frontera. Dio positivo el test de COVID-19, pero además presenta un cuadro de neumonía, por lo que su familia determinó trasladarlo desde la clínica alemana de Temuco hasta el Hospital Clínico de la Universidad Católica en la región metropolitana. A propósito de que la ISAPRE le cubre sus tratamientos a nivel de Santiago, y al parecer la familia o él también resolvieron que se trasladara hasta Santiago. Nosotros teníamos el equipamiento en ese momento disponible, pero prefirieron trasladarlo a Santiago y así es como se ejecutó durante el día de ayer. Decisión que ha generado polémica. Primero, tal como dice el alcalde, en Temuco estaba el equipamiento tecnológico para su cuidado. Y segundo, por la utilización de recursos públicos, el traslado en un avión FACH por una decisión, como lo han dicho las autoridades, privada. Entiendo que esto es una solicitud que nace del Ministerio de Salud, pasa al Ministerio de Defensa y nosotros la ejecutamos. Las razones específicas de por qué a Santiago y no a otro lado y por qué trasladar a este paciente
yo no las conozco. En conjunto con su familia, a pesar de que había 8 respiradores disponibles en la red pública, ellos tomaron una decisión de trasladarse a la ciudad de Santiago, pero es una decisión privada en la que nosotros ese traslado no se produjo porque no hubiera capacidad para atenderlo en Temuco. De hecho, para dejarlo claro, no es que no existieran camas ni ventiladores para atenderlo allá. No. Entonces, ¿cuál es el criterio que las autoridades están aplicando para el traslado de un paciente? ¿Puede una persona solicitar que lo cambien de una región a otra porque tiene mejor cobertura de ISAPRE en una clínica? ¿Se le va a facilitar un avión para esta emergencia? La información que hemos recibido es que su equipo tratante determinó, debido a la complejización del estado de salud de este paciente, que es un paciente que pertenece a los grupos de mayor riesgo, el traslado hacia la ciudad de Santiago por la posibilidad de requerir ECMO. ¿Se van a seguir utilizando aviones de la FACH para estos casos, subsecretario? Eso obviamente está a disposición. La evacuación aeromédica del doctor Calderara se hizo bajo fuertes medidas de seguridad sanitaria, utilizando equipamiento que había sido adquirido en la época de un posible brote de ébola en nuestro país. ¿Qué protocolos se aplicarán en futuros traslados médicos? Una pregunta aún sin respuesta. Un tema que preocupa es el eventual aumento de violencia intrafamiliar al interior de los hogares durante la cuarentena. En el último mes, las llamadas al Fono de Orientación Familiar del CERNAM crecieron en un 70%. Se anunció la creación de un chat para que las mujeres puedan denunciar de forma silenciosa si es que se sienten amenazadas. Ha pasado un mes desde que el coronavirus se instaló en Chile, más de 10 días desde que se decretó cuarentena para 7 comunas de la región metropolitana y con esto comenzaron a aflorar otros efectos de la crisis desatada por la pandemia. Entre ellos nos presenta el desafío del posible aumento en la violencia intrafamiliar. Y es que claro, de la mano de las cuarentenas obligatorias en algunos casos, voluntarias en otras y el toque de queda, hoy la realidad de varias mujeres víctimas de violencia intrafamiliar es compleja. Debe permanecer en cuarentena con el victimario. Por lo tanto, es muy difícil que pueda hacer una llamada de teléfono para contactarse con PDI, con Carabineros o al 1455, que es el número que se habilitó. Es precisamente en este número, el 1455 habilitado por el Ministerio de la Mujer, donde ha habido un aumento del 70% de llamados durante el mes de marzo. Consultas que van principalmente en 2 líneas. Intentan aclarar si la situación que ellas están viviendo constituye o no constituye violencia. Ese es un gran grupo de consulta, digamos. Otras preguntas también tienen que ver con qué tengo que hacer en algún momento que esté sufriendo violencia. Es que la pandemia no solo ha dejado muertos y contagiados, también ha obligado a que víctimas de violencia intrafamiliar hoy tengan que convivir con sus agresores 24 horas, 7 días a la semana. Un escenario que advirtió ONU Mujeres al comienzo de marzo y que en China, Francia, Italia y Corea ha mostrado un aumento de hasta el 30% en denuncias por violencia doméstica. Situación que a juicio del Colegio de Psicólogos en Chile se pudo haber manejado antes de decretar la cuarentena. Poder haber tomado alguna otra solución, como haberse cambiado tal vez de casa o haber pedido al que está acusado de ser victimario de salir de esa casa y buscar otro lugar donde pasar la cuarentena, en fin. Lo cierto es que hoy, mientras algunas calles del país lucen vacías, puertas adentro muchas viven en silencio un verdadero calvario. En espacios confinados y con el agresor ahí mismo resulta casi imposible levantar el teléfono y hacer la denuncia. En enero de este año, una mujer simuló pedir una pizza para solicitar ayuda frente a una agresión. Con doble salsa, por favor. Y, ¿usted está sufriendo alguna agresión? Sí. Teniendo en cuenta esta realidad a la que se ven enfrentadas las víctimas de violencia intrafamiliar, es que la tarde de ayer la ONG Acción Mujer y Madre comenzó esta campaña para ir en su ayuda. Con un video que circula en las redes sociales en completo silencio y con 2 números de WhatsApp, instan a que quienes necesiten socorro puedan hacerlo sin levantar sospecha. Si ellas necesitan que, por ejemplo, las pongamos en contacto con algún familiar con la que les estén en estos momentos prohibido hablar, hacemos eso. Si nos piden que llamemos a PDI, a Carabineros, a la Fiscalía directamente o a tribunales de familia, también lo podemos hacer. Una organización que cuenta con psicólogas y abogadas y que solo este lunes ha recibido al menos 11 llamados por violencia doméstica en cuarentena. Cifra preocupante, considerando que en marzo los femicidios frustrados pasaron de 4 en 2019 a 18 este 2020.
Y podemos solicitar a tribunales que se pronuncie y nos entregue una resolución que permita abrir los canales para que se vaya, por ejemplo, a una casa de acogida de las que son para estos fines. Todavía tenemos capacidad, tenemos un 45% de capacidad disponible, pero tenemos que anticiparnos a la eventualidad de que tengamos mayor demanda y que tengamos que recurrir a nuevos albergues o estadías. Las cifras oficiales dan cuenta de que las denuncias por violencia intrafamiliar han disminuido si comparamos el mes de marzo de 2019 con el de 2020. En Carabineros pasaron de 9.507 a 8.128 y en la PDI disminuyeron de 255 a 182. Pero estimamos que las denuncias pueden estar disminuyendo por el solo hecho que la víctima está acompañada de su victimario y eso puede reducir las posibilidades de efectuar un llamado. Por eso desde el Ministerio de la Mujer aseguran que implementarán nuevas herramientas para realizar las denuncias de manera más discreta. Y además estamos reforzando para poder liberar en los próximos días o las próximas semanas opciones de comunicación silenciosa para el caso de la mujer que esté compartiendo un espacio pequeño y no pueda hacer la llamada. Aumento en la atención del fono 1455 y la creación de un chat para que las mujeres puedan comunicarse de manera silenciosa son parte de las acciones en camino. Medidas que urge implementar en días donde la cuarentena se torna vital para evitar contagiarse del coronavirus, pero donde muchas víctimas están prácticamente obligadas a seguir conviviendo con sus agresores 24/7. Vamos a otras informaciones. 125 establecimientos educacionales de todo Chile, así como el Colegio de Profesores, asociaciones de padres y apoderados e incluso algunos alcaldes, han pedido al Ministerio de Educación que revierta la decisión de realizar vacaciones de invierno a partir del día 13 de abril. ¿Cuáles son sus argumentos? Lo revisamos a continuación. Por fuera, el San Gabriel Colegio de Providencia se ve apacible. No hay movimiento, pero una apoderada nos cuenta que hemos tenido un abanico importante de tareas para hacer en la casa. Hasta maquetas nos han pedido hacer. Y guías de desarrollo matemático. Tiene 3 hijos. Agustín de 14, Tomás de 10 y Laura de 9 años. Son alumnos del colegio. Las tareas sí se están realizando. Pero el Ministerio de Educación anticipó las vacaciones de invierno y las fijó entre el lunes 13 y viernes 24 de abril. Con lo que el colegio de los niños de Jimena, que hoy figura así, pasará a verse así. Bueno, se verá igual por fuera, pero su comunidad en casa deberá abandonar el ritmo de trabajo que ha adquirido. Sería un error adelantar las vacaciones. Estamos trabajando para que los niños tengan una actividad rutinaria. Es por ello que 125 centros educativos, con una matrícula de 116.000 estudiantes, elevaron carta al Ministerio de Educación a objeto de que la cartera revierta su decisión. Nos corta un poco, no solo la inspiración, hace retroceder a punto casi cero a la vuelta de estas vacaciones. Argumentan que comenzar las vacaciones en esa fecha conllevará una negativa interrupción en el desarrollo de un proceso educativo que ha costado mucho llevar adelante. No se consultó a nosotros como profesores, que somos los que llevamos los procesos pedagógicos, no se consultó a los apoderados, mucho menos a los estudiantes y tampoco a los sostenedores. Ahora bien, entre apoderados las opiniones se dividen. Hay muchos niños que no les gustan, ¿no es cierto?, que no van a poder tener vacaciones de invierno. Para mí muy buena medida que se le adelantaran las vacaciones. Pero los colegios insisten y los firmantes, entre los que se encuentran todos los colegios ignacianos, maristas, los alemanes, británicos, la escuela italiana y otros tantos repartidos por todo Chile, dicen que las vacaciones en abril además conllevan otro problema. Nos preocupa mucho qué va a pasar con los niños y niñas que comen en sus colegios y que se les aporta el almuerzo a través de Junaed. Cuestionamientos frente a las vacaciones en abril que no parecen modificar el curso de lo decidido por el Ministerio de Educación. Se ha decidido adelantar las vacaciones para asegurar que la suspensión de clases afecte lo menos posible a todos los establecimientos y darle continuidad al proceso presencial, que es fundamental. Yo le aseguro que eso va a ser imposible. No van a estar las condiciones para retomar las clases el 27 de abril como pretende el Ministerio de Educación. Una decisión que esos 125 establecimientos, de no modificarse, tendrán que respetar, aunque no compartan, tampoco apoderados como Jimena. Y siento que apurar estas cosas no lleva a ninguna manera. Lo que reafirma la única alma que pillamos al interior de un colegio en plena cuarentena. Van a tener a los niños 8 meses en clase. Y no es la idea. ¿Cuál es la idea de tenerlo después sin vacaciones? Esa es mi opinión. Nos dice
mientras sigue regando, como esperando que todo pase y el verdor vuelva a recibir algún día a las niñas y niños. El gobierno inauguró el nuevo Hospital de Padre Las Casas, que va a ayudar a reforzar la red asistencial de esta zona para enfrentar la emergencia sanitaria generada por el coronavirus. A través de una videoconferencia, el presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro Jaime Mañalich, realizó la apertura del complejo asistencial, que va a disponer de 280 camas para cuidados básicos e intermedios, para así poder reorientar la hospitalización de pacientes con COVID-19 del Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Frente a la epidemia del coronavirus, el gobierno está reforzando la red asistencial con entrega de 5 nuevos hospitales, los que van a aportar 1.700 camas adicionales al sistema de salud. Entre estos, el Félix Bulnes en la región metropolitana, el Gustavo Frique en Viña del Mar, el Hospital de Angol en la Araucanía y el Hospital de Ovalle, puesto en marcha el día 23 de marzo. A ello se suma también la instalación de hospitales modulares, puestos médicos, hospitales de campaña y un centro transitorio de salud en la comuna de Huechuraba, con lo que se espera sumar más de 4.000 camas a la capacidad actual. Y esto nos va a permitir agregar muchas camas que necesitamos. En el caso de ustedes, 280 camas, que no solamente van a atender a la población de Padre Las Casas y todas las comunas aledañas, que son muchas, sino que nos va a permitir liberar el hospital de Temuco para los enfermos de COVID. Un mensaje muy especial a la gente de la Araucanía: que respete la cuarentena, que respete el toque de queda, que evite las aglomeraciones, que se lave con frecuencia las manos, que trate de permanecer el mayor tiempo posible en su casa, porque algunos no han comprendido la gravedad de esta situación. Vamos hasta la región del Biobío. Aglomeraciones en supermercados, bancos, comisarías y cajas de pago de pensiones fue lo que se vivió en Hualpén y San Pedro de la Paz. Esto a horas de iniciar sus respectivos periodos de cuarentena total por la emergencia del COVID-19. Una medida que fue adoptada ante el explosivo aumento de los casos en el Gran Concepción. Media mañana en San Pedro de la Paz y una adulta mayor no puede más. Nadie sabe de dónde, pero aparece una silla y una taza con agua. Vamos a ordenar un poquito nuevamente la fila, mantengamos la distancia, peguémonos a la reja. Le abren paso. Podrá abastecerse para lo que viene: 7 días de aislamiento por cuarentena, dispuesto por el brote de COVID-19 que ya confirmó 64 casos en la comuna. La mayoría relacionado a un culto evangélico en Bocasur. De ahí la fila frente a una caja de compensación que parece no moverse. María estuvo 3 horas aquí. Yo estoy de las 9 de la mañana esperando aquí para que me paguen, y estoy cansada ya y con mucha calor y con sed. San Pedro de la Paz lleva 2 semanas con cordón sanitario. Las 10 de la noche de este lunes es el momento fijado para el inicio de su cuarentena total. Eso significa nadie en la calle, o lo más cercano a ello. Para Hualpén, al otro lado del río Biobío, la cuarentena será la misma. Don Carlos y su esposa estaban en la fila del supermercado cuando este abrió. No cree que esto dure solo 7 días y con un bebé en camino no se va a arriesgar. Como mi mujer tiene prioridad, más que nada a esperarnos un poquito, a abastecernos. Donde también había fila es en la comisaría de Hualpén. Tramita los salvoconductos para quienes deban salir de sus casas en el periodo de cuarentena total, como el padre de don Rafael, de 80 años. Para poder llevarlo para hacerle su tratamiento. Y si no se hace el tratamiento, posiblemente puede fallecer. Hualpén tendrá barreras sanitarias con infantes de Marina y personal de Ejército. Tras la experiencia de San Pedro de la Paz, aplicarán un operativo riguroso. Ha llegado información de que están tratando de pasar en las maletas los autos o escondidos los autos con aquellos que tienen salvoconducto. Cuarentena cuyo objetivo es evitar que se siga propagando el virus y sobre todo ponerle un corte definitivo al brote de Bocasur, que porfiadamente se ha seguido expandiendo por el resto del Gran Concepción. 71 nuevos contagios por COVID-19 se confirmaron en las últimas 24 horas en la región de la Araucanía. Esta región contabiliza 603 casos positivos y este lunes sumó un nuevo fallecido, llegando a 14 víctimas fatales, que es de paso la cifra más alta a nivel nacional. Pese a ello y a la cuarentena, los temuquenses siguen en las calles. ¡Suéltenme!
La sorprendieron sin permiso alguno. Pese a la restricción, esta temuquense no respetó la cuarentena. Así como ella, son cientos las personas que siguen en las calles de una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus. No se puede, hay que venir uno porque si no se deja estar uno, a lo mejor después los intereses, uno pagar cuando corresponde. Ya estoy casi atrasado ya porque he venido 3 veces. Tengo un bloqueo de tarjetas, tengo que reactivarla por un tema que me pasó ahí por internet. ¿A qué hora llegó? Hace una media hora, un poquito antes de las 9. ¿Sacó su permiso? Sí, saqué permiso y lo ando trayendo. En solo 24 horas, en la comisaría virtual fueron solicitados 24.288 permisos, algunos por necesidad, otros casi como paseo. Incluso algunos buscan la forma de evadir los controles. Unos 10. ¿Para qué? Para venir al supermercado, ir al hospital, a la clínica. Yo tengo uno de 15 días que me dieron en el trabajo, pero él, no sé tú, ¿cuánto? Diario, yo ya he pedido uno en la semana. 4. Pero ahora vengo del trabajo, soy funcionario público. Oiga, ¿y para qué ha sacado permisos? Para ir a comprar. Se controla los vehículos en los distintos calles y hay vehículos que se han sorprendido andando en el área rural, sobre un cerro, pasando por lugares donde no hay rutas. De un total de controles efectuados de 8.757, se ha logrado detener solamente a 65 personas. Por ello, las fiscalizaciones van en aumento. Además, se anunciaron nuevas medidas, cordón sanitario y salvoconductos obligatorios para así evitar desplazamientos durante Semana Santa. Se restringirá el acceso a las comunas de Temuco y Padre Las Casas a solo emergencias médicas y trámites funerarios con salvoconducto y los permisos colectivos de suministro de servicios básicos. Además, se dispondrá de controles en los accesos de la región. La región ya suma 603 casos y 42 personas conectadas a ventilador mecánico. Además, la zona tiene 14 fallecidos por COVID-19, la cifra más alta a nivel nacional. Recalcar que hoy día el único tratamiento para esta enfermedad es quedarse en la casa, evitar el contagio, porque si no nos vamos a quedar sin personal de salud, nos vamos a quedar sin ventiladores mecánicos y eso va a ser un desastre. Complejo panorama en la Araucanía y el que mantiene la preocupación entre la comunidad, autoridades y el personal médico, principalmente en Temuco, aunque imágenes como estas digan lo contrario. Está detenida por oponerse al control. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche. Crece la incertidumbre en Reino Unido luego de que el primer ministro Boris Johnson fuera trasladado a cuidados intensivos a causa del COVID-19 después de que su estado de salud se agravara. Los síntomas de Johnson empeoraron, por lo que el gobierno decidió trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos del Hospital St. Thomas en Londres, donde será evaluado para ver si es que necesita o no la asistencia de un ventilador mecánico para suplir sus problemas respiratorios. Boris Johnson, de 55 años, dio positivo al coronavirus el pasado 27 de marzo y desde entonces estaba trabajando en un régimen de aislamiento hasta este domingo, cuando fue internado en el hospital por problemas respiratorios. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, confirmó que Johnson le pidió que lo reemplace como primer ministro hasta que pueda volver a sus labores y aseguró que está recibiendo excelentes cuidados. Las muertes en el mundo por coronavirus ascendieron a 70.000 según la Universidad de Johns Hopkins. Italia sigue siendo el país con mayor cantidad de fallecidos, mientras que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de contagios. La pandemia, que se extiende a 183 países, superó ya los 70.000 muertos, mientras que los infectados se acercan al 1.300.000 a nivel mundial. Estados Unidos es el nuevo epicentro mundial de la pandemia, con más de 337.000 contagios y más de 10.000 fallecidos, de los cuales una tercera parte corresponde al estado de Nueva York. En tanto, Europa sigue siendo el continente más afectado, con más de 50.000 fallecidos, 675.000 personas infectadas también. Italia sigue siendo el país con mayor cantidad de muertos, superando los 16.500, mientras que España tiene el número más alto de contagios en todo el continente, con 135.000. Le siguen Alemania y Francia, que superan a China en la cantidad de contagios, mientras que Reino Unido se acerca a las 5.000 víctimas fatales y más de 51.000 casos. Todos estos datos según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.
Y China informó que en 24 horas no registró ninguna muerte producto de la pandemia de coronavirus. La Comisión Nacional de Salud de China anunció que por primera vez desde el inicio del virus en el país no se informó de nuevas muertes en las últimas 24 horas. Además, las autoridades de salud de Hubei, que es la región donde surgió precisamente el virus, aseguró que no diagnosticaron ningún nuevo caso de contagio durante el último día. China fue el primer país en afrontar el impacto negativo del coronavirus y, según su gobierno, también el primero en contener y frenar el esparcimiento de la pandemia. Las últimas cifras indican que el gigante asiático registra 82.000 casos de coronavirus y más de 3.300 muertos. Y en Estados Unidos, una tigresa del zoológico del Bronx, en Nueva York, dio positivo para coronavirus, en lo que podría ser la primera infección de COVID-19 conocida en un animal en ese país. Se trata de una hembra de tigre de 4 años llamada Nadia, que estuvo en contacto con un cuidador del recinto que en ese momento aún no presentaba síntomas, pero que luego fue diagnosticado con COVID-19. De momento es el único animal que ha dado positivo, pero a pesar de esto, su hermana Azul, 2 tigres siberianos más y 3 leones africanos han desarrollado una persistente tos seca y están actualmente a la espera de más análisis y se espera que todos ellos se recuperen. El zoológico explicó que los felinos han experimentado una disminución en el apetito, pero que se mantienen activos y que aún no es posible determinar cómo actúa el coronavirus en tigres como Nadia. Los responsables del zoológico también recordaron que no hay evidencia actualmente de que los animales jueguen un papel en la transmisión del COVID-19 a personas. A esta hora tenemos una temperatura de 13,1 grados. Hoy martes Santiago estará despejado con una máxima de 31 grados. Curicó tendrá cielo despejado con una máxima de 29 grados. Muchas gracias por haberse informado junto a nosotros. Los esperamos en Canal 24 Horas porque continuamos con noticias durante toda la madrugada. Muy buenas noches.